Hoy día estamos, hermanos, 18 de enero, sábado 18 de enero. En el folleto de escuela sabática ya tenemos la introducción de la nueva lección para la semana que viene. Y ahí está, hermanos, puesto se va a repasar el sábado 25 de enero, no, en las iglesias, no en la escuela sabática. Ahora, el título de la lección, hermanos, ahí está en pantalla. Un título para el estudio de esta semana, hermanos. Si alguien puede confirmar si se ve o no se ve la presentación, dele lectura, hermanos, al título. A ver, hermano, hermana. Bueno, buenos días. Dios es apasionado y compasivo. Gracias, hermano. Dice ahí, pues no, Dios es apasionado y compasivo, hermanos. ¿Alguna pregunta, algún comentario respecto a este título, hermanos? Dios, dice, es apasionado. Lo primero que quisiéramos saber qué significa esa palabra, ¿no? Apasionado. Y así se ha puesto el título, dice que Dios es apasionado, hermanos, y también acá dice compasivo. ¿Qué cosa es esa palabra, no? Hermano Justo, Compasivo. Bueno, vamos. Sí, por favor, ayúdanos, en hermano, a Efesios 6 nosotros aclarar, ¿no? encontramos la armadura del cristiano, pero sin embargo allí falta una que en Isaías aparece, que es el manto. El soldado romano, aparte de su escudo, su espada, el casco, todo lo demás, portaba una capa generalmente roja, una capa que casi arrastraba al suelo, pero el soldado salía elegante. Y en Isaías dice que por la capa como celo, por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo entró en la casa de Dios, encontró allí como un mercado allí, se llenó de celo por las cosas sagradas y puso en orden. Eso es apasionarse por las cosas de Dios. No es meramente contemplar, eso está mal, no, no, no. Hay un apasionamiento actual de hacer la cosa y todos callaron, enmudecieron los enemigos. Entonces, a nosotros se nos insta también tener esa misma pasión por las cosas sagradas que hacemos. Pareciera que nosotros presentamos la verdad que tenemos en nuestras manos como si fuera una cosa simple, como si fuera una cosa mentira, que hay que hablarlo así de calladito, ¿no? Y en cambio, la gente que no tiene la verdad se apasionan y presentan su mentira como si fueran verdad, de tal manera que la gente les cree y hay muchedumbre que van tras ellos. Ahí está la diferencia. Mm. Muy bien, hermano Marcelino. Gracias por su participación. Ahí está, hermano, participa, prende tu micro, hermano. Vamos a hablar esta semana acerca de las emociones, ¿no, hermanos? Emociones, hermanos, ¿no? Sentimientos, vamos a hablar de los sentimientos, ¿no? Y acá está el título, pues, hermanos, dice que Dios es apasionado y compasivo, ¿no? Haz tu pregunta, hermano, en cualquier momento, prende tu micro y haz tu pregunta. También haz tu comentario, hermano. Vamos a ver entonces qué dice la lección, qué dice esta introducción a la lección, ¿no? De esta semana. Bueno, ahí está, hermanos, un dibujo también, ahí el Señor Jesús, ¿no? Con una persona, es una figura que se ha puesto ahí, ¿no? Que está el sentimiento de la persona, pues es triste por alguna razón, pero como que el Señor Jesús comprende ese sentimiento, ¿no? Ese problema que pueda tener, que también comparte, ¿no? Comparte, o se compadece, podríamos decir tal vez, ¿no? Por la situación que está pasando, ¿no? O sea que siente también igual que el,
esta persona, ¿no? Bueno, es un dibujo que estamos tratando de describir. Bueno, hermanos, hoy día es sábado 18 de enero y en esta semana vamos a estudiar diferentes textos bíblicos, Salmos, Isaías, Oseas, Mateo, Segunda Corintios, varios textos ahí, hermanos. Vamos a estudiar todo ello. Y para esta semana hay un texto para memorizar, hermanos, para memorizar. Es bueno memorizar, hermanos. Y entonces este texto, hermanos, está en Isaías 49:15. Por favor, hermanos, vean vuestras Biblias, las versiones que tengan. Aquí el que tengo yo, hermanos, pues es una versión. Puedes tener tu otra versión y hay que comparar, ¿no? Para entender. El propósito es entender la palabra de Dios. Isaías 49:15. Ahí, hermanos, voy a leer la versión que tengo aquí en la pantalla. Dice una pregunta ahí. ¿Se olvidará, dice la mujer, de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Esa pregunta interesante, hermanos. Yo no sé si hay alguna hermana que está aquí en esta sala y tiene hijos, ¿no? A ver, la pregunta es esta, ¿no? Hermana, tú como una madre, una mujer que ha dado a luz un hijo, te puedes olvidar de tu hijo o tu hija que has dado a luz para, para esto, dejar de compadecerte, pues, ¿no? De tu hijo, de tu hija que ha salido de tu vientre. A ver, contesta, hermana, que estás en esta sala. Puede ser que, no sé, no sé, pero es un asunto, ¿no? De que habría que reflexionar. Esto, la respuesta sería de parte de una hermana. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? ¿Se olvidará para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿No? Entonces ahí está la palabra compadecerse, ¿no? O sea, no, ya no quiere compadecerse de su hijo, entonces prefiere olvidarse, pues, ¿no? De lo que ha dado a luz, del hijo que ha salido de su vientre, ¿no? Para no compadecerse, ya me olvido, dice de mi hijo, ya, y hay personas, creo, en las noticias se ven que dejan pues en el basurero a sus hijos recién nacidos y no quieren saber nada, ¿no? Con su hijo. De repente está enfermito, enferma, entonces ya no quiere saber nada. ¿Habrá así una mujer? No sé, hermana, a ver que estás en esta sala, puedas responder esa pregunta. Pero hay una respuesta de Dios, dice, aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Miren lo que Dios está diciéndonos en esta mañana aquí. Aunque ella, la madre, se puede olvidar, ¿no? ¿No? De ti, ¿no? Pero yo no me voy a olvidar de ti, dice el Señor. Isaías 49:15. A ver, participen, hermanas. Ahí está la pregunta. ¿Es posible que una hermana o una persona, una mujer, se olvide de lo que ha dado a luz para no compadecerse de su hijo que ha salido de su vientre? A ver, ¿qué dicen, hermanos? A ver, hermanos, participen. Ujú. Varones también pueden participar, hermanos. Ya. A ver, vamos a leer entonces la lección, hermanos, pero estoy preocupado si me están escuchando, no me están escuchando, hermanos. Se escucha, no se escucha de repente. Se escucha, hermanito. Ah, ya, qué bien, hermanos, está muy bien. Entonces, hermanos, vamos a continuar. ¿Qué dice la lección de escuela, la introducción, hermanos? Dice así, a menudo, hermanos, ¿no? Se considera que las emociones son indeseables y deben evitarse, ¿no? Miren lo que está diciendo, ¿ah? A menudo, casi siempre, ¿no? Y hasta nosotros también lo mencionamos a veces, ¿no? Casi siempre que las emociones a veces decimos que son indeseables y deben evitarse. ¿Pero por qué? Bueno, para algunos, dice, ¿no? Para algunos son intrínsecamente irracionales, ¿no?
para algunos son intrínsecamente irracionales, o sea, íntimamente, ¿no? Que no tienen razón, ¿no? Esas emociones o esos sentimientos, lo hemos mencionado muchas veces, ¿no? Para algunos, dicen, ¿no? Son intrínsecamente irracionales esas emociones, como nuestro hermano Marcelino puso el ejemplo también, ¿no? De que tal vez podemos estar equivocados, ¿no? Que nosotros conocemos la verdad y decimos que la verdad es un principio, no es un principio, y las emociones dejamos de mostrarlo, ¿no? Entonces, ¿eso está bien? ¿Está mal? Tenemos que aquí, hermanos, aprender más acerca de qué son esos, las emociones, los sentimientos, hermanos. Y por lo tanto, dice, las personas de bien, hermanos, concluyen, ¿no? Eh, o podemos estar concluyendo de esta manera que las personas de bien no deberían ser emotivas, o sea, no deberían demostrar emociones. Así será que pensamos, hermanos. Pero aquí va dando también más conocimiento y más respuesta. Vamos a ver, dice, según cierta filosofía griega, hermanos, los griegos, pues filósofos, hermanos, no están preocupados en pensar, ¿no es cierto? ¿Por qué esto? Ahora, como nosotros también, como filósofos, estamos acá, hermanos, pensando si está bien esto o está mal esto, las emociones está bien, los sentimientos está bien o está mal. Entonces, los griegos se han puesto a pensar también en eso, ¿no? De los sentimientos, las emociones. Esta es una filosofía griega, pues, de la antigüedad, ya. La persona ideal, dice, según esta filosofía, la persona ideal, o sea, la persona correcta, ideal, dice, era racional. O sea, no emocional, sino racional. ¿Qué significa eso? Insensible a las pasiones y soberana sobre sus emociones mediante el raciocinio. O sea que, entonces, en esta filosofía griega, ¿no? Se dice de que el ser humano ideal no debe guiarse por sus pasiones, sino debe ser soberana, reinar, ¿no? Sobre sus emociones, no dejarse guiar por sus emociones, sino vencer sus emociones y guiarse más bien por la razón, por el raciocinio, ¿no? Entonces, esa es esa filosofía griega, tal vez por ahí podemos estar andando nosotros, ¿no? Pero hay que estudiar profundamente, ¿no? Para corregir algo que hay que corregir, hermanos. Bueno, dice ahí todavía, hermanos, las emociones, hermanos, aquí sí afirma ya, las emociones desenfrenadas pueden ser problemáticas. Bueno, aquí hay una afirmación, ¿no? Las emociones desenfrenadas, o sea, que no tienen freno, pues, ¿no es cierto? Pueden ser problemáticas. A ver, hasta aquí, hermanos, algún comentario, alguna pregunta. ¿Qué dicen, hermanos, ustedes? A ver. Dios es emocional, Dios es sentimental. ¿Qué dicen, hermanos? A ver, ¿Dios se guía por sus sentimientos, por sus emociones o no? A ver, ¿qué dicen, hermanos? ¿Cuál es la respuesta? ¿Están presentes, hermanos? ¿No están presentes? A ver, hermano Ángel, bienvenido. Hermano Bercelay, Berta, Carlos, Cecilia, Hilda, a ver, Inés, Luisa, Manuel, Marcelino, Mari, Miguel, Mónica, saludos a cada uno de ustedes, Nancy, Natalie, Rosa, Cheilita, Teodoro, Víctor, Giovanna. A ver, hermanos, hay preguntas. Prendan su micro y participen, hermanos. A ver, hay tantas preguntas que nos estamos haciendo, ¿no? Acá, claro, hay una afirmación, dice que las emociones desenfrenadas pueden ser problemáticas. Sin embargo, dice, hermanos, Dios nos creó con la capacidad de experimentar emociones. Aquí está. Alito, justo, muy Sí, buenos sí, días. hermano. Buenos días, hermano. Yo sí digo que el Señor es sentimental, porque muchas veces hasta llora por nosotros y ha demostrado. Es muy sentimental. Amén, hermano. Muy bien, gracias, hermana Nancy, ¿no? Muy bien, sí, pues, hermanos, Dios es sentimental, Dios es emocional. Y también aquí dice, hermanos, sin embargo, Dios pues nos creó.
nos ha creado con la capacidad, hermanos, de experimentar emociones. Nos ha creado así, hermanos. Entonces, además dice aquí, hermanos, o sea, Dios mismo, como dijo nuestra hermana Nancy, es retratado pues en las escrituras como quien experimenta emociones profundas, hermano. Si es así, estas no pueden ser pues intrínsecamente malas, o sea, íntimamente malas no deberían ser pues así las emociones, tampoco irracionales, ¿no? Pues el Dios de la Biblia, hermanos, posee pues una bondad y una sabiduría perfectas. Hermanos, aunque hay hermosas verdades derivadas del hecho de que el amor de Dios por nosotros es profundamente emocional, hermanos, no debe perderse de vista que ese amor no es idéntico a las emociones humanas. ¿Por qué dice esta afirmación, hermano? Que aunque Dios no es profundamente emocional, pero no debe perderse de vista, no perder de vista que ese amor de Dios no es idéntico a las emociones humanas. ¿Por qué se dice eso, hermanos? A ver, participen, hermanos. Ya el hermano Marcelino hizo mención, yo también hago la mención, ¿no? Dios es celoso, Dios es Hermano celoso. justo. Sí, sí, hermano Marcelino. Hermano justo, muy buenos días y buenos días con Buen todos los día. hermanos de la plataforma. Voy a hacer una pequeña, un breve, una breve lectura y qué nos dice, ¿no? Acá en mente, Ujú, carácter y personalidad, ¿no? ujú, ujú. Dice, ¿no? El amor de Cristo es profundo y ferviente y ama y mana como una corriente incontenible hacia todos los que quieran aceptarlo. En este amor no hay egoísmo. Si este amor de origen celestial es un principio permanente en el corazón, se dará a conocer no solo a aquellos con quienes estamos más vinculados por amor en una relación sagrada, sino a todos con quienes nos relacionamos. Nos inducirá a prestar pequeñas atenciones, a hacer conce- concesiones, a impartir actos de bondad, a pronunciar palabras tiernas, veraces, a- animadoras. Nos impulsará a simpatizar con aquellos cuyos corazones anhelan simpatía. Es lo que nos menciona en, Ah, en estos muy bien, escritos, mente y carácter gracias. y personalidad. Gracias, hermano. Ahí está, hermanos, miren comentarios, ¿no? De Espíritu de Profecía, ¿no? Hermanos, decía, hermanos, que en la Biblia, por ejemplo, el segundo mandamiento de la ley de Dios dice, no te harás imágenes, esculturas de las cosas que hay aquí en la tierra, en el cielo, en las aguas, no, no te harás esas imágenes, no representaciones de Dios, esculturas, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Por qué? Dios dice, yo soy celoso. Miren lo que dice Dios, ¿ah? Yo soy celoso. Y castigo, dice, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le odian, no le aborrecen a Dios. Pero hace misericordia, dice misericordia, hermanos. Miren, aquí otro sentimiento, ¿no? O emoción, misericordia. Yo hago misericordia, dice Dios, a millares, miles de generaciones. ¿A quiénes? A los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora, la pregunta que hago, hermanos, es, ¿el celo de Dios es igual que el celo del hombre pecador? ¿El amor de Dios es igual al amor del hombre pecador, hermanos? Pues entonces, ahí es donde tenemos que tal vez un poquito profundizar, hermanos, y lograr entender, hermanos, ¿no? Realmente qué está mal, qué está bien. Participa, hermano, hermana,
¿Tienes pregunta? ¿Quieres comentar? A ver, hermano, hermana, ¿alguien quiere participar? ¿Hacer pregunta? Bueno, hermanos, originalmente Adán y Eva fueron creados pues sin ningún problema en sus emociones y en sus sentimientos. Cuando aparece el problema del pecado, hermanos, ya Satanás, ¿no? Que se había apartado de Dios, genera pues, ¿no? O sea, pervierte las emociones, pervierte los sentimientos del ser humano. Y hoy en día, por ejemplo, la definición de amor simplemente se puede decir que es un sentimiento, ¿no? Entonces, una persona que quiere casarse, un varón que quiere casarse con un varón, dice, yo amo pues a este varón. Y entonces, ¿quién se va a oponer? Ese es el amor. Según su criterio, es eso, ¿no? Se deja llevar por esa pasión, ¿no? De casarse, varón con varón, y dicen que se aman, pues, ¿no? Y la definición de amor para ellos ahí está. Pero ese será el amor de Dios. En la Biblia vemos que Dios condena más bien eso, ¿no? Condena porque es una perversión, se ha pervertido, ¿no? El amor correcto, que es el amor de Dios, se ha pervertido, ¿no? Por que el enemigo ha metido en la cabeza del ser humano, ¿no? Falsos conceptos, ¿no? Pervierte, ¿no? Pervierte realmente, hermanos. Bueno, no sé si por ahí vamos dando ya respuesta, hermanos, a Bueno, que, justo. claro, que nuestros sentimientos está bien, hay que mostrarlo como, sí, pues Marcelino decía. Y sí, hermano, a ver, hermano Marcelino, Bien, hermano, vamos a Isaías, capítulo 59. Ojalá si ustedes estuvieran en otras versiones nos van a ayudar a entender bien. Capítulo 59, versículos 17 y 18. Especialmente el 17. Si leo el 16 dice más o menos para entender así, dice, vio que no había nadie y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo y lo afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de coraza. Coraza, sabemos que es una coraza. En Hebreos 6, perdón, Efesios 6 ya nos muestra cómo son las armaduras, porque está primeramente en Isaías. En el versículo 17 estamos. Pues de justicia se vistió como de coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, el casco del guerrero, ¿no es cierto? Como ropa de venganza por vestidura, y se cubrió de celo, esa parte subrayen, hermanos, y se cubrió de celo como un manto. Ahí está la capa, la capa que el soldado romano iba elegante a la batalla. Y un cristiano debe ir elegante, con la frente arriba, porque no está yendo ahí por una cosa muy triste, no. Está yendo a anunciar el reino de Dios, está yendo a anunciar el mensaje de un Dios todopoderoso. Y no es una calamidad que vamos a anunciar, sino la salvación, las buenas nuevas del Evangelio. Por lo tanto, tenemos que ir elegante con celo del Evangelio, así como Cristo vino a este mundo. amén, amén, hermanos. Muy bien, hermanos, estamos aquí, pensando bueno, en el carácter, ¿no? De Dios mostrado en esta tierra a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? A través de nuestro Señor Jesucristo. Y comparando, hermanos, nuestros sentimientos, nuestras emociones con las emociones y sentimientos de nuestro Señor Jesucristo o de nuestro Dios, pues no de Dios. Hermanos, hay una tremenda diferencia. Creo que el trabajo del enemigo ha sido muy grande, ha pervertido completamente las emociones del ser humano, y los sentimientos también. Y entonces, ahora, gracias a Jesús, lo que se hace a través de los estudios que hacemos cada mañana, hermanos, es restaurar esas emociones y esos sentimientos
que nuestras emociones y sentimientos sean las emociones y sentimientos de Dios, porque Dios nos ha creado para tener emociones, para tener sentimientos, pero los sentimientos correctos, las emociones correctas, no las pervertidas, ¿no? Porque un hombre que está lejos de Dios, al ver a su esposa de repente, no sé, o pensar nada más, ¿no? Que le está sacando la vuelta, es probablemente agarra una pistola y lo mata, pues por eso es lo que es pan de cada día, ¿no? Esos son los celos humanos, a veces que uno se puede imaginar, pero el celo de Dios pues no es así, ¿no? Entonces, los sentimientos de Dios que se compadece, que es misericordioso, es diferente a lo que el compadecerse del ser humano que está lejos de Dios. No es egoísta, tiene sus intereses y el amor que dice también el hombre en esta tierra, que hace las cosas por amor, no es realmente pues amor si está lejos de Dios, hermanos. Eh, son pues intereses humanos, bueno, en este caso el de enemigo, ¿no? Es que él pervierte los sentimientos y las emociones. A ver, hermano, hermana, de repente puedes poner un ejemplo de la Biblia. No sé si hay que poner ese ejemplo. Por ejemplo, a ver, hermanos, en el diluvio, o cómo eran los sentimientos y las emociones de los antidiluvianos antes del diluvio. En Sodoma y Gomorra, hermanos, cómo eran los sentimientos y las emociones de los que estaban ahí, de los sodomitas, ¿no? Ahí, cómo eran. Entonces, no sé si logramos entender, hermanos, todo pensamiento del ser humano era de continuo solamente el mal, dice así la Biblia. Y en el caso de Sodoma y Gomorra, de igual manera, hermanos, ¿no? Recuerden que ellos estaban pervertidos su mente respecto a las relaciones, por ejemplo, sexuales. Ellos no se contentaban, ¿no? Con tener una esposa, sino ellos de forma natural querían ellos incluso tener relaciones sexuales con los dos ángeles que vinieron a la casa de Lot. A pesar que Hermano estaban Justo, ciegos, buscaban ese propósito entonces estaba pervertido, de ahí que viene pues la consecuencia del juicio, hermanos. Entonces, en pocas palabras diríamos que este plan de salvación es restaurar también, ¿no? Estas emociones sentimentales. Sí, hermano Marcelino. justamente el caso del Sodoma y Gomorra, todavía me queda la lección que hemos tratado en las lecciones pasadas. Usted decía de que leía del escrito de la pluma inspirada que dijo, los hombres de aquellos días ya habían recibido el castigo de los ángeles. Estaban ciegos, pero aún así ciegos, estaban buscando a tientas dónde estaba la puerta. O sea, aún así ciegos, querían complacerse sus deseos carnales. Eso decía, ¿no? Pero lejos de nosotros um, sobre, ¿cómo podemos decir? No, subrayar las cosas malas de los hombres, deberíamos exaltar la forma como el siervo de Dios eh, también se presentó en, en el valle del Monte Carmelo. Elías dijo, si Jehová Dios es Dios, seguidle. Si Baal es Dios, id en pos de él. ¿Hasta cuándo van a estar en dos cosas? Y mandó a preparar dos altares. Nosotros sabemos la historia. Y el segundo altar que él preparó, no solamente estaba el altar así, andó a poner agua, echarle agua, más cantidad de agua, y alrededor había una zanja y estaba lleno de agua. Y él oró, vino fuego y presentó el mensaje de Dios, aunque está solito frente a cientos y miles de personas, y Dios lo honró a su siervo. De tal modo nosotros deberíamos presentar el mensaje
no solamente presentar, vivir también con celo, con hidalguía, con valor, con tenacidad. Y el Espíritu de Dios tomará de nosotros como un instrumento en sus manos de amor. Bien, gracias, hermano Marcelino. Sí, pues, hermanos, en esta semana vamos a estudiar de este tema, ¿no? Y ahí el título, hermanos, pues, ¿no? De la pasión que tiene Dios, hermanos, como dice aquí, Dios es apasionado y también compasivo. De hecho, todos los sentimientos y emociones de Dios son, pues, perfectos, hermanos, incuestionables, incuestionables. Entonces, este trimestre estamos estudiando del amor, por ejemplo, ¿no? Y no logramos entender cabalmente porque el amor, pues, va más allá de nuestra comprensión humana, hermanos, ¿no? ¿Cómo puedes amar a una persona que no, del hijo pródigo nada más, vuelve así después de haber, de repente, gastado todo, pues, de haberse pervertido, y regresa? Y el hermano mayor, pues decía, no, pero este ha gastado todo, ¿y cómo se le va a recibir y hacer una fiesta? Y ahí está el amor de Dios, ¿no? ¿Cómo eso estamos tratando de entender? Y así, pues, hermanos, ¿no? Pues que la gente dice, no, 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 yo no estoy de acuerdo, dice, ¿no? Hay gente cuando conversamos, dice, no estoy de acuerdo. No puede ser que un criminal mata y hace una y otra cosa así, y después dice, voy a pedir perdón y hasta solucionó su problema. No, yo no acepto eso, dice, no. Las personas, hermanos, meditan, piensan, ¿no? Entonces, pero eso es lo que queremos entender, cómo es ese amor de Dios, hermanos, que tiene, ¿no? Bueno, hermanos, eh, vamos habiendo tiempito, y ya nuestro hermano empezó a Hermano, leer justo, esto del espíritu de profecía. Voy a continuar leyendo, hermanos, este espíritu de profecía ahí, que también lo tengo acá, comentarios, ¿no? De Elena de hermano, White. justo, Sí, hermanito, participe. hermano, justo, acá tengo un texto bíblico que se Ujú, encuentra en Isaías 49:15, que ujú. nos dice, ¿no? Habla sobre el amor, ¿no? Hacia el hijo. Dicen acá, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho para no compadecerse del hijo y de sus entrañas? Aunque ella se olvide, yo nunca te olvidaré, dice. Entonces es un amor genuino que nos da a conocer nuestro Señor Jesucristo, que de repente no una madre se puede olvidar, pero nuestro Señor nunca podrá olvidarse así prácticamente. Ujú, Sobre ese asunto, hermano, hoy ujú. en día tal vez decimos, ¿no? El amor, si nos hemos dado cuenta, el amor hoy en día está, parece que se ha puesto en el olvido. Antiguamente, yo cuando todavía era niño, me recuerdo, cuando existía todavía mi abuela, eh, eh, ellos tenían un amor hacia el prójimo muy desinteresado, se podría decir, porque había personas que siempre llegaban a la casa, caminantes, ¿no? Que se desplazaban de un lugar a otro. Entonces, mi abuela, ¿no? Siempre trataba de alcanzar alimento y bebida, porque sentía, ¿no? Que ese ser humano venía de tan lejos y cansado y daba por desinteresadamente, ¿no? Lo que tenía en casa. Hoy en día tal vez no tenemos ese apego al prójimo, solamente queda en palabras. Cuando una persona va y dice, no, hoy en día hablamos sobre el amor y no se ve tantos resultados como lo que antes era. Eh, y se ve que de repente hay una persona que está enferma, hacemos oraciones, pero una oración y después nos olvidamos, ¿no? Ni más continuamos. Y, pero en esas épocas, ¿no? Mi abuela siempre prevalecía en ese camino de sentimiento. A veces echaba a llorar y siempre preguntaba, ¿no? ¿Dónde estará? ¿Qué será de esa persona? ¿Qué estará haciendo, no? Si tan solamente estaría acá, iría, ¿no? Entonces, a veces a mí me caló bastante en mi vida, ¿no? Y
ese sentimiento de desprendimiento. No siempre soy una persona tal vez desprendida porque he tratado de salir de esa parte, ¿no? Que mi abuela me enseñó. Eso es bueno siempre, hermanos, ¿no? Como hermanos que somos ser desprendidos en lo poco que tenemos, en lo que poco somos, tal vez eh, sabemos de la palabra, ser desprendidos. Esa sería mi acotación, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, sí, pues hermanos, alguien decía, no le enseñes, no le des pescado, decía, ¿no? Enséñale a pescar, ¿no? Hay un dicho así, ¿no? No le des pescado, enséñale a pescar. Es verdad, hermanos, que en el mundo donde estamos, nosotros mismos también, ¿no? Y todos pecadores somos, hermanos, pues, no sé, al ver a las personas, ¿qué pensamos, hermanos? ¿Qué pensamos al ver a las personas? Es verdad que las personas, muchos necesitan, tienen necesidades materiales, como dice el Señor Jesucristo, cuando venga por segunda vez, dividirá a las personas en dos grupos, un grupo a la derecha, otro a la izquierda, y dirá, benditos de mi Padre, los de la derecha, no entren en las casas preparadas para ustedes, porque cuando tenía hambre me han dado de comer, estaba en la cárcel, hospital, me han visitado. Entonces ellos dirán, pues Señor, pero a ti cuando te hemos visto, Señor, y por lo que han hecho a unos pequeños, a mí me lo han hecho. Y escuchaban, ¿no? La exposición de esto proféticamente ahí. No solamente lo que necesita el ser humano, hermanos, es el pan material, sino es el pan espiritual, porque el pan material es como dar pescados nada más. Enséñale a pescar, dice ese dicho, ¿no? Entonces, enséñale de dónde sale el pan espiritual que te lleva a vida eterna. Este tiene una aplicación profunda, ¿no? Y así, en todo sentido de la palabra, ¿no? Si tú te pones a pensar cuánta gente, muchachos, jóvenes de la delincuencia, de repente, sí, pero si tú invirtieras el tiempo en juntar a los niños, a los jóvenes, haz tu parte, hazles conocer los principios, los hábitos correctos, ¿no? Que vienen de la palabra de Dios, lo programas para que sean una honra para sus papás en esta tierra y para Dios también, la gloria de Dios, estas personas. Las familias también, ¿no? Los hogares, si se dieran los consejos, si Cristo estuviera allí, en vez de que sean pues hogares así malformados y con problemas, sufriendo. Entonces, pues es verdad que sí, las cosas materiales, como dice el Señor, busquen primeramente el reino de Dios, las demás cosas, las cosas materiales, la comida, la ropa, vendrá por añadidura. Lo primero, ¿no? A veces, no sé, a veces lo secundario lo ponemos como primario y lo primario a veces lo dejamos de lado, ¿no? Que es lo de Dios. Entonces, entender bien lo que es el amor de Dios. O sea, Dios es amor, pues, ¿no? Y entiendo de que el que conozcan a Dios, el problema está solucionado. Le has enseñado ya a pescar, ya sabe, directamente va a ir a Dios. No va a ir a pedir, no a una persona, sino a Dios directamente, Señor, necesito comer. Y Dios va a proveer, va a dar trabajo, va a poner, no sé, por donde sea, Dios va a hacer, porque lo que quiere es que se confíe en Él. Y eso es lo que le agrada a Dios, lo que hemos estudiado la semana pasada. Bueno, voy a leer, hermanos, lo que dice aquí el Espíritu de Profecía. El amor de Cristo, hermanos, es profundo y ferviente, ¿no? El amor de Cristo. Claro, es el amor de Dios, pues, ¿no, hermanos? Emana, o sea, brota, hermanos, como una corriente incontenible, hermanos, el amor de Dios hacia todos los que quieran aceptar. Está ahí el amor de Dios, hermanos. En este amor no hay egoísmo, pues no hay egoísmo, hermanos. Porque el ejemplo, hermanos, es que de tal manera amó Dios al mundo, dice, ¿no? No es que dice, no es cierto, hermanos, porque ha dado pues a su Hijo unigénito, ¿no? Para que muera por nuestros pecados y para que el que creyera en él se beneficiara pues de ese amor, hermanos, tenga vida eterna, ¿no? Y no sea condenado. Entonces el amor de Dios da, no es egoísta, pues, ¿no? Y aquí nosotros los seres humanos, habiendo caído en el pecado, somos egoístas, pensamos en nosotros, las cosas,
Y el plan de salvación es restaurar eso, que ese egoísmo desaparezca de nosotros. Ahí está el plan, por ejemplo, del diezmo, de las ofrendas. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos también a dar, ¿no? A dar, ¿no? Y sea un hábito en nosotros, tengamos el mismo carácter de Dios, ¿no? Dar, hermanos, ¿no? Ya tenemos que pisar en el suelo, desterrar completamente el egoísmo, hermanos, de nuestras vidas. En este amor de Dios, pues no hay egoísmo. Si este amor de origen celestial es un principio permanente, hermanos, en nuestros corazones, entonces aquí dice, se dará a conocer no solo a aquellos a quienes estamos más vinculados por amor en una relación sagrada, sino a todos con quienes nos relacionamos. Hermanos, si ese amor de Dios se convierte en un principio en nosotros, hermanos, como decía nuestro hermano, me parece Bercelay, de su abuelita, que por principio ya ella daba y estaba preocupada, ¿no? Por el bien de su prójimo, ¿no? Eso porque se mete, o sea, eso es recibir al Señor, pues eso es una transformación. Y entonces en ese plan estamos, pues hermanos, ese es el trabajo del Espíritu Santo que está haciendo con nosotros. Y se beneficia pues el entorno, empezando los hijos, la familia, ¿no? La esposa, los vecinos, los amigos. Entonces se benefician porque tú te conviertes también en un reflector como una fuente, ¿no? De ese amor, como la samaritana, ¿no? Le dice, ¿no? Si quieres yo te doy esa agua viva y tú vas a ser fuente, ¿no? También. Dice aquí, nos inducirá pues a prestar pequeñas atenciones, hermanos. Ahí está, hermanos, ¿no? Estas pequeñas atenciones, a hacer concesiones, a impartir actos de bondad, a pronunciar palabras tiernas, veraces, animadoras. O sea, hermanos, con esa motivación, o sea, como diría, como que estamos mirando al Señor y mirando al Señor, amándolo al Señor, entonces nos convertimos en un instrumento y miramos a la gente y vemos, ¿no? Con pequeñas atenciones, por lo menos saludándole, sonriéndole a una persona, hermanos. Ya estamos haciendo grandes cosas, hermanos, porque eso es lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Pronunciando palabras tiernas, no juzgando, no criticando, ¿no? Entonces, le estamos animando y sus vidas son transformadas. Dios está transformando a través de nosotros, ¿no? Es lo que nos está diciendo aquí. Nos inducirá pues a prestar pequeñas atenciones, a hacer concesiones, a impartir actos de bondad, a pronunciar palabras tiernas, veraces, animadoras. Nos impulsará pues a simpatizar, hermanos, con aquellos cuyos corazones anhelan simpatía. ¿Qué es lo que quiere la gente? Que alguien le escuche, que simpatice, que tiene sus deseos de repente de salir adelante, ayudarle, encaminarle, hacerle conocer al Señor. ¿Qué más dice, hermanos, el comentario? Dios no nos trata como los hombres se tratan entre sí. Miren, Dios no nos trata, ¿no? Como los hombres se tratan entre sí. Los pensamientos de Él, hermanos de Dios, son pensamientos, pues, de misericordia, de amor, de la más tierna compasión, hermanos. Nuestros pensamientos, ¿cómo son, hermanos? Pensemos, reflexionemos. ¿Cómo son nuestros pensamientos frente a otros, o a nuestro prójimo, ¿no? ¿Cómo son nuestros pensamientos? Pero los pensamientos de Dios son pensamientos de misericordia y así deberíamos ser misericordiosos. Los pensamientos de Dios son de amor, de la más tierna compasión. Así también los hijos de Dios debemos de ser, hermanos. Satanás está pronto para quitarnos la bendita seguridad que Dios nos da, pues, hermanos, ¿no? Desea privar al alma de toda vislumbre de esperanza y de todo rayo de luz, pero no debemos permitírselo, pues, hermanos. No debemos permitírselo. El enemigo puede estar atacando nuestras mentes diciendo, no, tú eres un pecador, que a Dios ya no te quiere, y tantas cosas, pero no, hermanos. Estamos estudiando, ahí está el hijo pródigo, cómo volvió y cómo lo recibió Dios. O sea, Dios nos ama, pues hermanos, ¿no? Nos ama si volvemos a Él, ¿no? No prestemos oídos entonces al tentador, hermanos. En la parábola del hijo pródigo
vemos cómo será recibido, pues, hermanos, el extraviado, si nos hemos extraviado. Ahí vemos en el hijo pródigo cómo nos recibe el Señor, si volvemos. Y estando todavía lejos, le vio su padre y conmoviéronsele, pues, las entrañas, hermanos, a nuestro Señor, a nuestro Dios. Y corrió y le echó los brazos al cuello y le besó. Es lo que hace, hermanos, con cualquier persona que nos acercamos a Dios. Está escrito en Lucas 15, 18, 20. Mas ni aún esta parábola tan conmovedora alcanza a expresar la compasión de nuestro Padre Celestial. El Señor declara por su profeta, hermanos, con amor eterno te he amado. Miren, hermanos, lo que está diciendo a través del profeta. Dios nos dice que con amor eterno, eterno te he amado, nos dice. Por tanto, te he extendido mi misericordia, hermanos. Mientras el pecador está todavía lejos de la casa de su padre, desperdiciando su hacienda en un país extranjero, el corazón del Padre, hermanos, se compadece pues de él. Y todo anhelo de volver a Dios que se despierte en su alma no es sino pues una tierna súplica del Espíritu, el Espíritu Santo, hermanos, ¿no? Que insta, ruega y atrae pues al extraviado al seno amorosísimo de su Padre, hermanos. Es Dios a través del Espíritu Santo que está llamándonos, hermanos, en la situación y lugar donde estemos, hermanos. Nuestro Padre Celestial aborrece el pecado, pero ama al pecador, pues se dio en la persona de Cristo para que todos los que quieran puedan ser salvos y gozar de eterna bienaventuranza en el reino de gloria. Así que, hermanos, hay una provisión, ¿no? Que hace Dios para el problema del ser humano. No importa en qué posición, situación uno se encuentre, en punto más bajo, de repente uno quiere suicidarse en este instante, pues, pero el Señor está diciendo, hijo, yo te amo, yo te quiero, ¿no? Confía en mí, dice, ¿no? Y el Señor, pues, es nuestro creador todopoderoso, puede hacer un cambio realmente en nuestro ser. ¿Qué lenguaje más tierno y más poderoso podría haberse empleado para expresar su amor hacia nosotros? Declara, hermanos, ¿se olvidará acaso la mujer de su niño mamante? De modo que no tenga compasión del hijo de sus entrañas, hermanos. Aún las tales, estas mamás, se pueden olvidar de sus hijos. Pero Dios dice, mas yo, dice el Señor, no me olvidaré de ti. Nos está diciendo en esta mañana a través de Isaías 49, 15, hermanos. Hermanos, dice aquí el comentario, cuando leamos las promesas, hermanos, recordemos que son la expresión de un amor y una piedad inefables de parte de nuestro Padre. El corazón, el gran corazón de amor infinito se siente atraído hacia el pecador por una compasión ilimitada. Una compasión ilimitada tiene Dios, hermanos, por nosotros. Nos mira y tiene compasión. ¿En quién tenemos, pues, hermanos, redención por medio de su sangre? La remisión de nuestros pecados. Así que hay solución para todos nuestros problemas, ¿no? Que tenemos, el pecado sobre todo, ¿no? Su sangre está de Cristo ahí para pagar por nuestros pecados. Solamente hay que volver, hay que confiar en el Señor. Efesios 1:7. Sí, dice, creed tan solo que Dios es vuestro ayudador. Hay que creer, hermanos, que Él es nuestro ayudador. Él quiere restaurarnos a su imagen, pues no, a su imagen moral. O sea, Él quiere restaurar su imagen moral en el hombre, ¿no? Quiere poner su carácter, sus emociones, sus sentimientos, quiere poner en nosotros, pues, ¿no? Y transformarnos, pues, ¿no? Restaurarnos. Acercaos, hay que acercarse, hermanos, ¿no? A Él, expresándole nuestra confesión y nuestro arrepentimiento, pues, ¿no? Y Él se acercará a nosotros con misericordia y perdón. Hermanos, ahí están los comentarios también. Bueno, ahora sí nos vamos a despedir.
el tiempo pasó. Voy a pedir a ver a algún hermano o hermana que esté disponible, que quiere agradecer a Dios. Está también ahí, a ver, nuestro hermano Félix, si quisiera despedirnos con la oración. Hermano Félix, prenda su Hermano. micro y despídanos con la oración. Buenos días con todos, feliz sábado. Feliz sábado. Padre nuestro, gracias por la oportunidad de sellar esta oración. Un buen día, un buen tema que es para todos y siempre hay que andar en el camino, por más que nos vayamos por la zanja. Padre nuestro, gracias a todos los hermanos que están acá con nosotros, que se sumen más hermanos, porque este tiempo es muy difícil para todos y también es de alegría, porque siempre hay que estar alegres cuando estamos con Dios. Hay que encontrar el camino. Yo le agradezco a Dios personalmente que haya conocido a la iglesia, la verdadera. Es poco tiempo que estoy acá, pero sigo adelante. Me gusta, me vuelvo más fuerte, me fortalezco, me da valentía. Pido por todos mis hermanos de la iglesia que están en todo el mundo y por todos ustedes también. Gracias a Dios por haberlos conocido. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Entonces nos despedimos, pues, hasta mañana, hermanos. Un feliz sábado, hermanos, a cada Hasta uno de mañana, ustedes. Hasta hermanos. Un feliz mañana, sábado hermano. con todos. Hasta mañana, Mañana, hermano. hermano.